Pensadlo por un momento. ¿Y si el amor por Jesús, en lugar de consolidar la fe cristiana de una persona, fuera precisamente el punto de partida de un camino que acaba en el Islam? Suena a paradoja, ¿verdad? Pues hoy vamos a explorar justo eso, siguiendo las historias de gente que vivió esa transición tan sorprendente. Venga, vamos al lío. La pregunta es potente y, sinceramente, para muchos va totalmente a la contra. ¿Cómo es posible que meterte de lleno a estudiar tu propia fe te pueda llevar a convertirte a otra? Es una de las grandes preguntas que vamos a intentar desgranar. Y ojo, que quede claro desde el principio. Esto no va de un debate teológico de a ver quién tiene razón. Para nada. Esto es un viaje a través de historias reales para entender las motivaciones, las dudas y las certezas que llevaron a estas personas a tomar una de las decisiones más bestias de su vida. Empecemos por la primera pieza del puzzle, la búsqueda intelectual. Ese momento en que alguien necesita una fe que no solo se sienta aquí, en el corazón, sino que también tenga todo el sentido del mundo en la cabeza. Una fe donde la lógica y la evidencia encajen. Mirad, tenemos el caso de Yusha Evans. Él se crió en un entorno cristiano muy conservador y su plan de vida era dedicarse a los estudios bíblicos. Así que para prepararse se puso a leer la Biblia de cabo a rabo. Pero aquí es donde la cosa da un giro. Según cuenta él, en ese estudio tan a fondo empezó a encontrar lo que para él eran contradicciones que hicieron temblar los cimientos de todo lo que creía. Y lo que pasó después es, de verdad, alucinante. Porque cuando se puso a leer el Corán, no fue un argumento teológico súper complejo lo que le convenció, fue la narrativa. Se quedó absolutamente impactado con cómo describía la pureza de María y el milagro de Jesús hablando desde la cuna. Se lo leyó entero en 3 días y ¡boom!, se convirtió. Vale, el viaje de Yusha empezó con el texto. Pero para otras personas, el choque viene cuando la fe se topa con la ciencia. ¿Qué pasa cuando una mente, entrenada para buscar pruebas tangibles, intenta aplicar esa lógica a sus creencias? Pues ese fue justo el dilema de la profesora Amina Blake. A ver, a Amina Blake le encantaba la espiritualidad del Evangelio, pero su cerebro de científica pedía algo más. Cuando buscaba una explicación lógica para la Trinidad, la respuesta que recibía era siempre la misma. Esto es algo que tienes que creer con el corazón, tener fe. Y claro, a ella no le bastaba. En cambio, se pone a leer el Corán y se encuentra con descripciones del ciclo del agua o de la geología de las montañas que, para ella, parecían adelantarse siglos a la ciencia. Esa fue la prueba racional que su mente necesitaba. Pero la cabeza es solo una parte de la historia. La convicción intelectual se topó con una emoción brutal un día, mientras estaba viendo una película, sin más. De fondo sonó el azán, la llamada a la oración islámica, y sintió una conexión, una calidez que según ella no había sentido nunca. 3 días después se convirtió. Hasta ahora hemos hablado de la mente y las emociones, pero ¿qué pasa cuando esa nueva fe se pone a prueba de verdad? Para muchos, este camino implicó un coste personal enorme, un sacrificio que, al final, fue lo que acabó de forjar su convicción de una manera que la razón por sí sola no podía. Imaginaos por un segundo que os ponen delante esa elección. Tu fe o tus hijos. Es una elección imposible, ¿verdad? Pues esto no es una hipótesis, es exactamente lo que le pasó a Amina Asilmi en mitad de su divorcio. Un juez le soltó ese ultimátum, así de crudo. Tenía solo 20 minutos. 20 minutos, en plena sala del tribunal, para decidir. Y su respuesta fueron esas palabras. Fue una postura tan firme, tan potente, que su caso acabó provocando un cambio en la ley de Colorado para prohibir que la religión fuese un motivo para quitarle la custodia de sus hijos a alguien. Increíble. La historia de Jamal Zakaria es que es de película, de verdad. Su propia iglesia le da una misión, infiltrarse, por así decirlo, estudiar el Corán para encontrarle fallos y refutar el Islam desde dentro. Pero el resultado fue todo lo contrario a lo que esperaban. Su informe fue, básicamente, su propia conversión. Le ofrecieron dinero, estatus, de todo para que volviera, pero él lo rechazó todo. Su fe se había forjado en el mismo fuego que se suponía que debía destruirla. Bien, y con esto llegamos a la última parte de este análisis, que se centra en un tema que aparece una y otra vez en estas historias, la búsqueda de una idea de Dios pura, directa. Una inquietud que llevó a varios clérigos a explorar el concepto del monoteísmo en el Islam. Ahora vamos a conocer a Yusuf Estes. Y aquí la cosa se pone aún más interesante, porque él no es que fuera neutral, es que sentía un rechazo frontal hacia el Islam. Para entender la que fue su transformación, es clave saber desde dónde partía. La historia cuenta que se pasó noches enteras debatiendo con un invitado musulmán sobre la Trinidad. Y ni él ni otros cristianos lograban ponerse de acuerdo en una explicación que les convenciera a todos. Al final, frustrados, le pidieron a su invitado que les explicara cómo veía el Islam a Dios. Y él simplemente recitó este capítulo del Corán. Para Yusuf Estes, esa claridad
Esa sencillez tan rotunda fue una auténtica revelación. El impacto de ese momento fue inmediato, fue una onda expansiva. Porque no se convirtió solo él, ¿qué va? Ese mismo día se convirtieron 3 personas. Yusuf Estes, el otro sacerdote que estaba en el debate, y la esposa de Estes. Los 3, de golpe. Y es que hay más casos parecidos, como el del profesor de teología Ibrahim Jalil Filobus. Su trabajo académico, literal, era escribir una tesis sobre cómo destruir el Islam. Pero al estudiar las profecías bíblicas llegó a la conclusión contraria, una conclusión que le costó su carrera y hasta su libertad. Entonces, después de oír todo esto, ¿con qué nos quedamos? Quizá no hay una única respuesta. Tal vez la clave está en este consejo de Julie Sanders, otra conversa. Resume perfectamente el espíritu de estas historias. Es una llamada a investigar con honestidad, a leer de forma crítica y sobre todo a escuchar tanto a la cabeza como al corazón. Al final, más allá de cualquier dogma o religión, lo que estas historias nos recuerdan es una verdad universal. El viaje de buscar la verdad, sea cual sea el camino que se tome, es quizás la aventura más importante y definitoria que cualquiera puede emprender. Y esa búsqueda a veces te lleva a los destinos más inesperados.